para darle seguimiento a este tema, la participación y resultados parciales en la elección del Poder Judicial de la Federación. Javier, muy buenos días. Antes que nada, agradecerte infinitamente que de nueva cuenta podamos conversar contigo desde el domingo, que pues estuvimos ahí contigo contando con tu participación. ¿Cómo estás? Estimada Nidia, muy bien, muchas gracias, ¿no? Ya sabes que un placer darle seguimiento aquí en la de Sonora, pues a toda esta jornada o a todo este proceso, ¿no? Aquí en la de Sonora y contigo lo hemos revisado desde hace bastante tiempo, le hemos dado seguimiento puntual y Ujú. ahora finalmente, pues bueno, viene la etapa de los resultados, ¿no? Donde pues hay datos muy interesantes, ¿no? Sí, fíjate que yo estaba leyendo por ahí algunos perfiles de quienes podrían ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Hugo Aguilar, este abogado mixteco y Sí, virtual ganador. Ya le estaba yo anticipando a la audiencia un poquito de su trayectoria, les platicaba sobre Lenia Batres, sobre Guerrero, en fin. Pero bueno, tú a lo mejor tienes ahí algunos puntos de este o de otros resultados que quisieras compartir. claro que sí. Bueno, estimada Nidia, pues primero hay que decir que aquí en Radio Sonora decíamos, anticipábamos que la participación iba a estar entre el 12 y el 15%, si tú te acuerdas, así que pues bueno, nuestro Sí. pronóstico más o menos fue ahí, yo diría que bastante acertado, ¿no? El cálculo pues tenía que ver primero con lo que notábamos también en las encuestas, una boleta muy complicada, campañas que no habían sido tan atractivas, en fin, y pues una estructura del oficialismo pues me parece muy interesada en participar, eso sí, y entonces, bueno, pues aquí hay varios puntos que me parece que hay que anotar. Yo diría que el primero, pues es efectivamente, pues una participación del 12% más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay varias lecturas, ¿no? Diría porque hay quien dice que evidentemente si en un mundo o en un universo de casi 100 millones de posibles votantes, el que solo participen más o menos 10 millones, poco más, pues parece una cifra baja, ¿no? Pero por otro lado hay que decir que también tener esta capacidad desde el oficialismo de movilizar más de 10 millones de personas, tampoco es como tan simple, ¿no? Digamos que ahí hay un análisis interesante, ¿no? Ahora, estimada Nera, yo sí destacaría el tema de los votos nulos, ¿no? Ahí tenemos dos valores que son los votos nulos, que ahorita están en más de 10 millones, equivale más o menos al 10%, pero también hay otro dato muy importante que son los recuadros no utilizados, ¿no? Es decir, 20 millones de votos más o menos fueron, digamos, perdón la expresión, a lo mejor desperdiciados o no utilizados por la gente. Ese dato también me parece que es importante, ¿no? Hay que recordarle a nuestro auditorio que en la boleta uno podría votar por 9 personas, es decir, no tiene 9 votos, ¿no? Quizá por eso resulta un poco alto cuando hablamos de 10 millones, pero entonces cada boleta uno tenía 9 votos y entonces lo que encontramos es que 22 millones de esos votos, digamos, es decir, si multiplicamos esos 9 votos posibles por cada persona que fue a votar, pues finalmente las personas o no supieron o no quisieron votar por alguien y entonces, estimada Nira, pues resulta que el voto nulo y el voto, yo le llamaría voto blanco, es decir, estos recuadros no utilizados, pues es una cifra mucho mayor que cualquier candidatura de las que van a resultar finalmente siendo ministros o ministras, ¿no? Así que, pues ahí está el dato, porque me parece a mi estimada Nira que finalmente la ciudadanía se manifestó en dos sentidos. Primero, no acudiendo de manera masiva, pero también incluso en la boleta, pues dejando espacios ahí en blanco o de anulando el voto porque no le pareció que ninguna candidatura pues tuviera el perfil adecuado. Que pudo bueno, puede ser por desconocimiento, por un lado, porque ya hemos insistido mucho, Javier, en que hizo Sí, falta mucha promoción y sobre todo, como es algo distinto también, pues la gente necesitaba también tener más herramientas sobre cómo votar y sobre qué sí, evitar para que el voto fuese nulo. Pero por otro lado, y en una mesa también de análisis estamos platicando justo sobre este tema, quizá hay quienes, y quizá pudo haber sido una menor cantidad de población, lo pudo haber hecho también por estrategia, ¿no? Al dar solamente o dejar espacios en blancos, pues ya no le garantizabas tu voto a otras personas, sino que garantizabas que cierta candidatura en particular fuese más a la delantera. No sé, puede ser, ¿no? Puede ser, a lo mejor en menor medida, pero sí, yo creo que entre que hizo falta información y entre que también pudo haber sido por estrategia. No sé tú qué opinas. sí, claro, habría que hacer ahí es como difícil establecer, tienes toda la razón, hay diferentes
posibilidades de por qué la gente decide esto, pero, por ejemplo, lo que señalabas tú de Lenia Batres no trae ni siquiera 5%, por ejemplo, ¿no? De la votación, Yamín Esquivel, que es la segunda, en este momento trae 4.3%, por ejemplo, y entonces nada más considerando el voto nulo, pues está en casi 11%, ¿no? Entonces, sí es de llamar la atención, es decir, el dato nos sirve para saber qué vamos a hacer, digamos, ¿no, Niria? Porque evidentemente algo está pasando ahí. Si es por desconocimiento, pues habrá que trabajar en ello, o si es una libre manifestación de las personas de que ninguna candidatura lo convenció, pienso sobre todo en el voto nulo, pues también habría que hacer un ejercicio de reflexión, porque a mí me parece, estimada Niria, no sé qué te parezca a ti, que sí hay que reflexionar sobre varias reformas, me parece a mí que se necesitan, porque yo lo voy a decir con mucho respeto. A mí la jornada me pareció fallida en el sentido de que honestamente para la cantidad de recursos que se movilizaron, tanto humanos como financieros, me parece a mí honestamente que la participación es demasiado baja. Yo habíamos puesto aquí en Sonora un parámetro que era el del 17.7% de la revocación de mandato, y aquí pues evidentemente salió por debajo de esa cifra, ¿no? Sí, sin duda alguna es un reto, Javier, y todos los procesos son perfectibles. Aquí, evidentemente, hay que hacer un ejercicio muy, pero muy importante de retroalimentación y de ver todo lo que se puede mejorar para una próxima jornada. La gente, además, se queda también con muchas preguntas que tienen que ver con las personas que van a salir afortunadas, ¿no? Y quienes van a ganar. De aquí a lo que sigue también son muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pero sin duda alguna el proceso como tal sí hay que replantearse, sí hay que pensarse, sí hay entonces que hacer campañas o jornadas intensivas de información para la gente, ¿no? Que sea también para que sea un voto útil y que se evite esto que tú acabas de decir, los votos nulos, ¿no? Claro. Y también, estimada Neri, que es una reflexión sobre en qué medida le pudiéramos exigir al ciudadano que se convierta prácticamente en un experto en el Poder Judicial, ¿no? También me parece a mí, en el análisis que yo decía, que a veces queremos como cargarle mucho a la ciudadanía, y hay que valorar eso, es decir, a lo mejor vale la pena pues quizá votar por los integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Me parece que eso a lo mejor no es tan mala idea, pero el exigirle o el pedirle al ciudadano que se informe sobre los jueces o juezas de la materia civil, penal, familiar, en algunos espacios mixta, ¿no? Yo no sé si deberíamos de exigirle tanto a la ciudadanía, es decir, no sé en qué medida realmente, pues casi se nos pide ser expertos, ¿no? En el Poder Judicial, no sé si eso es correcto, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí había que hacerse un replanteamiento. Obviamente esta elección pues fue para todos los cargos, para cambiar todo el sistema judicial. Habría que ver si no nos pudiéramos quedar a lo mejor con la Suprema Corte, quizá el Tribunal de Disciplina, no sé, pero sí me parece que tal y como entiendo, digamos, la narrativa del oficialismo, ellos hacen una defensa del proceso, lo entiendo bien, pero sí me parece que quedan ahí varios puntos, porque mira, hay que respetar mucho a la ciudadanía si no acude, pues la ciudadanía hay que saber leer, digamos, las señales que nos da, ¿no? Si no acude, ¿por qué no acude? Los que acudieron, ¿por qué lo hicieron? Y a partir de eso, pues me parece que podemos tener un mejor proceso en el futuro, ¿no? Porque viene el 2027, donde ahí será pues una elección mucho más compleja, porque ya será la elección intermedia, ¿no? Como lo sabemos, la Cámara de Sí. Diputados, etcétera, y pues se va a traslapar con esta elección judicial en su segunda versión, ¿no? Oye, Javier, fíjate que acabas de tocar un punto muy interesante. Ni siquiera los abogados, que pues deberían de ser los especialistas en la materia, en ocasiones conocen a profundidad o tanto pues el sistema, ¿no? Particularmente aquí han venido y de pronto hemos coincidido, oye, qué complicado y qué difícil, y no solamente el proceso en sí, sino lo que sigue, ¿no? O sea, las fórmulas y los conteos y todos los números y cómo se tienen que cuadrar para determinar quién y cuántos años van a durar en el cargo, en fin, son muchas cosas, es muy complejo, muy difícil. Y ahorita que tocabas el tema del 2027, acá en Sonora, por ejemplo, vamos a tener elecciones a la gubernatura, probablemente eso ayude a que haya una mayor votación que la que se registró el día domingo, ¿no? Acá en la entidad, ¿no? Entonces está muy, muy interesante, muchísimo de dónde sacar. ¿Con qué nos quedamos, Javier? Sí, estimada Lidia, no, pues yo muy agradecido realmente con Radio Ujú. Sonora y contigo y tu equipo. Ha sido un placer dar este seguimiento a un proceso pues ciertamente histórico, me parece que eso es innegable, un proceso inédito y que en algún sentido pues nos ha puesto a prueba, me parece, tanto a los medios de comunicación, en tu caso, y a tu equipo, y en mi caso como analista. Así que yo muy agradecido con Radio Sonora y desde luego con el público que amablemente nos ve y nos escucha, ¿no? No, muchísimas gracias, como siempre, muy, pero muy atinados los comentarios y estas reflexiones que nos ayudan a conocer a profundidad más los temas. Muchas gracias, Javier, te enviamos un saludo, como siempre, un placer tenerte por acá.
Muy bien, un abrazo igualmente, nos vemos pronto. Javier Rosiles Salas, politólogo, en esta participación como seguimiento y pues ya con con algunos resultados parciales de esta elección del Poder Judicial de la Federación. Muy interesante lo que nos compartió. Son las 7:44. Vamos a mensajes, en un momento regresamos con más. Sonora Noticias AM. Volvemos.